precipitaciones, cosa que el domingo no va todo a componerse y la temperatura máxima va a estar rondando el fin de semana en 18, 19 grados. Muy bien, enhorabuena. Cano, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. No, gracias. Bienvenido. Gracias. Es un momento delicado para el gobierno, no hay duda, ¿no? Sí, es un momento delicado para la Argentina. La Argentina es un país que en los últimos 70 años, por poner un término del tiempo, tiene crisis sistemáticas y niveles de pobreza que a todos nos preocupan. Y vos, digamos, en la impecable edición que han hecho al principio de tu programa, tocaste temas que son temas estructurales y centrales que como país y como gobierno y como clase política tenemos que resolver. Vos planteaste el tema de nuestra marina mercante. Desde la década del 90 con el menemismo y finalmente estos últimos 12 años de kirchnerismo, destruimos nuestra marina mercante y destruimos nuestro sistema ferroviario, con lo cual la Argentina es uno de los países que entre los problemas estructurales que tenemos que resolver es que el 97% de nuestra producción se traslada en camión, con lo cual tiene un impacto en el costo de logística, el impacto que tiene en el productor tremendo. Digamos, ningún país del mundo resiste con un sistema de transporte donde el 97% se traslada en camión. Curiosamente, y como vos bien lo decías, toda nuestra marina mercante, la hidrovía que es argentina, está con buques de banderas paraguayas y bolivianas. ¿Por qué? Por el costo laboral, por la, digamos, porque... Es impositivo. Es impositivo. Y bueno, el combustible, ahora, que le sale la mitad... Pero aparte, Paulino, a ver, vamos a tratar de mirar el vaso medio lleno. Nosotros recuperamos 500 kilómetros de vías nuevos del ferrocarril Belgrano, que es central para el desarrollo del norte. Cuando uno va a Monte Quemado, a Charata, digamos, a Santiago del Estero, Chaco, Salta, están en plena ejecución la recuperación de 1.600 kilómetros de vía. Se está construyendo después de 20 años en este país el puerto Las Palmas en Chaco y el puerto de Itibaté. ¿Sabes para qué? Para sacar el 50% de la producción de arroz por la hidrovía que está ahí, que es nuestra y que no lo usamos. Lo que sacamos por la hidrovía es totalmente residual. Entonces, el gobierno claramente en estos dos años y 9 meses, uno de los temas centrales es resolver la matriz de transporte en la Argentina, porque tenemos que ir a un sistema multimodal donde traslademos hasta 300 kilómetros camión, de 300 kilómetros a 700 kilómetros el tren, y después utilizar nuestra hidrovía. Tenemos todas las condiciones, tanto en el NOA como en el NEA, para tener un sistema multimodal de transporte que nos dé competitividad. Eso hace 20 años no se discutía en este país. Tocaste el tema... Pero porque ahí el problema es que después despulmamos el proyecto que votó el Congreso y le sacamos el financiamiento y le sacamos los beneficios fiscales por 10 años para que los armadores armen acá. Pero vos crees que con la... Yo tengo en mi despacho la auditoría... No sé si ese es el proyecto, pero digo, eso estaba en la ley, se lo sacó y por lo tanto los armadores dicen, pero no tengo incentivo. Lo que tenemos que discutir primero es de qué manera tenemos una flota mercante competitiva, utilizamos el recurso natural que tenemos, que es nuestra hidrovía, y de qué manera también Río Santiago deja de ser una caja política. Las auditorías del astillero Río Santiago son escandalosas. Entonces, los que se niegan a romper el statu quo, los que se niegan a que este país cambie, son los conservadores que han estado acostumbrados durante mucho tiempo a tener enormes privilegios. Y con los recursos del Estado y con los descuentos que le hacen a los trabajadores, son dirigentes que defienden, digamos, la fuente de trabajo a costa de haberse hecho millonarios administrando un astillero que tendría que ser el orgullo argentino. Entonces, me parece que el debate sensato que tenemos que dar es ese. Porque por más, digamos, si nosotros no estamos de acuerdo, primero, en que el camino que tiene que transitar la Argentina es un camino de competitividad, entre otras cosas con el transporte, y tenemos que resolver ese tema, el gobierno lo está haciendo. La inversión en recuperar el Belgrano Carga es una inversión histórica, con una adenda modificada por el gobierno de Cambiemos, que venía el acuerdo con China de la gestión anterior. Y ahí también, digamos, cuando uno ve en esa adenda cómo se mejoraron los costos, por ejemplo, para bajar de los buques, los vagones, las máquinas y las locomotoras que vinieron, claramente cada lugar del Estado era un negocio. Entonces, claro que al gobierno le preocupa la situación de la marina mercante, claro que está en el eje y está en el debate interno del gobierno y las políticas públicas. Por eso estamos recuperando el Belgrano Carga, por eso estamos construyendo 2 puertos solamente en la zona del NEA, sobre la hidrovía y en el puerto de Las Palmas, en Chaco. Y por eso creemos que es el camino que hay que transitar y se lo está haciendo. Ahora, no es un caño que se inaugura, no es un cordón cuneta que se corta cinta,
Cuando, digamos, la recuperación final del Belgrano la vamos a tener en dimensión finales del año 2020, pero tiene el financiamiento, se está ejecutando y se está haciendo y está generando fuente de trabajo. El tema universitario, yo vengo como vos de la universidad pública, mi militancia comienza en la Franja Morada, he sido secretario de la universidad, he sido consejero superior. Yo fui en la universidad privada, pero hasta ahí siempre es el camino de lo público. Escuchar a un dirigente, a una dirigente estudiantil, decir que si no toman la facultad se va a cerrar la facultad, que se están echando docentes. Hay datos que no son discutibles, Paulino. Hay cuestiones que son subjetivas y que uno puede tener un punto de vista y es aceptable. El radicalismo, como parte del gobierno, jamás aceptaría tamaña ignominia, tamaña estupidez que se está planteando, que se quiere cerrar la universidad pública. Nosotros arrancamos en el año 2015 con un presupuesto de todo el sistema universitario de 55.000 millones. Yo vengo de la universidad, naturalmente el CIN, cuando hacía el requerimiento, el pedido del presupuesto, del 100% que se pedía se le daba el 83%. En esos niveles históricos de los últimos 20 años, 82, 83%. El último presupuesto que se aprobó para las universidades públicas fue del 96% de lo que pidió el CIN. Pasamos de 55.000 millones en el año 2015, el último presupuesto de la gestión anterior, a 103.000 millones de pesos. La Universidad de Tucumán, una universidad que conozco, tenía un déficit para pagar sueldo de 350 millones de pesos, como otras tantas universidades públicas. Y el gobierno nacional la asistió y este año recibió 1.000 millones de pesos más. Claramente había una cuestión y un problema salarial que yo, digamos, respeto el planteo porque de ninguna manera se podía haber puesto un techo de un 7,5%. Y creo que el gobierno rectificó en eso y el ministro convocó a un sistema, digamos, sindical o gremial de la universidad pública que está muy fragmentado. Pero la mayoría de los gremios finalmente acordaron. Entonces, decir que se quiere cerrar la universidad pública, decir que se está desfinanciando el sistema educativo, me parece de una tremenda barbaridad. Que discutamos si está de acuerdo en la política o no, cuestiones subjetivas, me parece que bueno, hay un ámbito para discutir. Pero no se puede decir que se está desfinanciando el sistema universitario porque los números muestran otra cosa. ¿Me permite una especie de pimponeo de algunos temas? Primero, ¿la cuestión social es lo que más le preocupa o no? Claramente. Nosotros asumimos hace 2 años, 9 meses, el kirchnerismo tomó la decisión en un momento crítico de implementar los programas sociales, los planes sociales. Después la provincia de Buenos Aires, Tucumán, es la segunda provincia con más planes. Bueno, desde que se crearon los planes durante los últimos 6 años del gobierno anterior, en vez de disminuir los planes, Tucumán arrancó con 5.000 planes sociales y terminó en el 2015 con 22.000 planes sociales entre la Argentina Trabaja y el Ella Hacen, que ahora se llama Hacemos Futuro. Y claramente en nuestra gestión, digamos, el número de planes, bueno, decían que íbamos a cortar los planes sociales. Ha habido, digamos, con las organizaciones sociales, en muchos casos un mayor cupo de programas sociales. Y la cuestión social, digamos, es una cuestión compleja que viene de arrastre. Nosotros no somos un gobierno que dice que en Argentina es menos pobre que en Alemania. Nosotros no somos un gobierno que dice que hablar de la pobreza es estigmatizar a la pobreza. Cuando se recuperó el INDEC y se empieza a medir la pobreza o la inflación en serio, claramente tiene que ser uno de los temas centrales de debate. Pero sabe que ahí están fracasando estrepitosamente, bueno, que tal vez ahí sea el principal fracaso del gobierno. Mira, yo te digo que para recuperar la matriz económica, para que el gobierno, este gobierno o cualquier gobierno tenga la posibilidad de recuperar esos cientos de miles de personas que hoy viven de un programa social o de una ayuda del Estado, tenés que mejorar muchas cosas en el país. Lo primero que tenés que mejorar, uno de los temas que hablamos al principio, recuperar la matriz logística de este país. Porque si no, ninguna economía regional, aparte de los problemas que hoy tiene, va a ser competitiva. Lo segundo, Paulino, tenés que recuperar el autoabastecimiento energético. Es decir, hoy, si vos te vas a Jujuy, vas a Caucharí, se está construyendo la planta de energía solar más grande de la Argentina, 700 hectáreas de paneles solares. Hace 15 días el presidente estuvo en Tucumán inaugurando la primera etapa de una obra que en mi provincia, después de la construcción del dique El Cadillal, hace 50 años es la inversión más importante, una inversión de 400 millones de dólares. La primera etapa la inauguró el presidente hace 20 días, de generación de 260 megavatios. Tucumán consume 600 megavatios y la última etapa, que se termina en 1 año y medio, son 1.000 megavatios. Es decir, Tucumán va a ser proveedor de energía eléctrica del NOA. Y en mi provincia, aparte,
ya está. Y el ingenio Tabacal de Salta y el grupo Los Balcanes de Tucumán están invirtiendo, en el caso de Tucumán, más de 60 millones de dólares. Se está empezando a cogenerar energía a partir del bagazo producto de la convocatoria del Renovar 1 y del Renovar 2. Es decir, que de la falta de energía que tenemos en la región, en muy poco tiempo vamos a tener una matriz energética que va a permitir traer inversiones, porque no va a ir ninguna inversión al norte si vos no tenés energía, si no tenés ruta, Está si no bien, tenés José, trenes. pero ya van casi 3 años de gobierno. No pueden seguir siempre hablando del futuro y tampoco del pasado. Tienen que empezar a dar soluciones. Y cada vez, objetivamente, la situación está peor. Está peor la economía. Todavía no hay garantías de gobernabilidad porque la oposición, pese a que está jugando bien, el gobierno mismo... Está bien, Nacho. Todo el Nacho, tiempo se tropieza con sus propios está bien. problemas. El gobierno anterior, está bien, hacemos la autocrítica y obviamente que el gobierno, si ha habido cambio de funcionario y demás, porque claramente hay cuestiones que no se han hecho bien. Ahora, Claro. al gobierno anterior se le daba la dispensa que hablaba del 2001. Digamos, yo he sido senador de la Nación desde el 2009 al 2013, que renuncié para ir a diputado, y sistemáticamente hablaban de la década del 90, cuando han sido cómplices, digo, solamente un dato, Néstor Kirchner fue vocero de la privatización de YPF. Bueno, pero lo que te quiero decir es que en 2 años y 8 o 9 meses no va a resolver ni este gobierno ni ningún gobierno si se han generado expectativas que no se podían cumplir. Claramente estoy de acuerdo con vos. A Chile le llevó 12 años bajar a un dígito la inflación. En eso, digamos, coincido plenamente. ¿Va a haber presupuesto? Va a haber presupuesto, pero aparte de un dato que poco se habla. Yo recuerdo cuando estaba en el Senado, el gobernador de Santa Cruz era Peralta. 1 año y medio le pidió audiencia a la expresidenta, no lo atendió. Entonces, cuando a mí, colegas de ustedes, me preguntan de la reunión con los gobernadores, digo, para mirar el vaso medio lleno, lo primero que hizo el presidente cuando asumió fue convocar a todos los gobernadores. Y esa foto de los primeros días en Olivos después se repitió sistemáticamente en muchas situaciones, como la del consenso fiscal y cada año que se discute el presupuesto. Ahora hay un dato que muy poco se informa, o no lo informa el gobierno, o los medios de prensa no lo toman como un dato relevante. Cuando nosotros asumimos, había más de 20 provincias que estaban con problemas fiscales. Había provincias, Santa Cruz no podía pagar los sueldos. Hoy hay 20 provincias desendeudadas con sus cuentas fiscales en orden. Y eso, en gran medida, tiene que ver, algunas provincias han hecho algún tipo de deficiente la inversión, pero tiene que ver en gran medida porque desde que asumimos hasta el 31 de julio, en números oficiales de este año, se transfirieron de recursos que antes manejaba Cristina y fundamentalmente veíamos desfilar a los intendentes, al Ministerio de Planificación, anunciar obras que nunca se hacían, 300.000 millones de pesos. Mi provincia, Tucumán, recibió el primer año 3.200 millones de pesos, el segundo año 4.500 millones de pesos, este año 6.200 millones de pesos, del acuerdo del 15%, que solamente digo porque ahora se enarbola la palabra del federalismo, y yo lo digo con la autoridad moral que tuve en diciembre del 2009, con los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba y de San Luis, reclamando ante la Corte el 15% que solamente esas 3 provincias reclamaban. El acuerdo que se firmó ha hecho, por ejemplo, que las 20 provincias estén con sus cuentas fiscales en orden. Entonces, cuando debatimos el tema del Fondo Soja, que se elimina, como bien decía vos, el último semestre, el impacto en Tucumán son 440 millones de pesos, de los cuales el 70 lo maneja el Ejecutivo Provincial y el 30 se lo coparticipa a los municipios. Bueno, si vos sumás al 31 de julio, por el incremento de recaudación por IVA y por la inflación también, mi provincia tenía que recibir 21.000 millones de pesos, recibió 26.000 millones de pesos. Pero le debe alcanzar para menos que con los 21.000. Y aparte sumarle los 6.200 de la coparticipación. Es decir, que en realidad está manejando hoy más de 11.000 millones de pesos que antes lo manejaba el gobierno anterior. Y lo manejan autónomamente. Y creo que una de las cosas que el gobierno tiene que rectificar, y ayer yo lo planteé en la reunión de Interbloque, digo mi gobierno, es que también esa lógica de transferir recursos a las provincias, a la mayoría de las provincias gobernadas por el peronismo, y a los intendentes, esa lógica que le reclaman a la nación no la cumplen, porque no le transfieren los recursos a las provincias, a los municipios. Porque hay muchas provincias, por ejemplo, que no coparticipan ingresos brutos. Y el ingreso bruto entiende el 80% de la recaudación de las provincias. Entonces me parece que estos son los temas que sensatamente tenemos que discutir. Me voy a meter recién con Nacho. Nacho dice que se va a aprobar el presupuesto, pero algunas cositas rápidas. ¿ATN se eliminan los aportes del Tesoro Nacional?
como pidieron los gobernadores? Y en principio es uno de los temas que está en el borrador. Impuesto a los ingresos brutos se mantiene el techo del 5%. Eso es infranqueable, Claro, lo contó Nacho ayer. Cuando se firmó la ley de consenso fiscal, el planteo era que se iban a bajar las alícuotas de ingresos brutos, la mayoría de las provincias lo llevaron al techo, que es el 5%. ¿Van a aumentar la alícuota de bienes personales para los que tienen bienes en el exterior? Muchos de los cuales entraron con el último Es el blanqueo. debate que está en el gobierno y yo me sumo a lo que planteó Ignacio de la discusión de hoy en la Casa Rosada, que se va a agravar. Gracias. Gracias a vos. Muy gentil, José. Muy Gracias amable. a vos. Hasta la próxima. Bueno, ¿me contás, Nacho, qué es lo que piensa el gobierno del presupuesto? Bueno, el gobierno dice que tiene, anota bien y que se lo escuche